Bienvenidas, bienvenido de equipazo a una entrega más de los libros de Blanca Lulbe. Ya en el pasado, ustedes ya conocen a Adrián Curiel Rivera, si es que no se han perdido ninguna de nuestras entregas semanales. Hablamos con él hace tiempo de amores veganos. Y bueno, pues hablamos del estilo de amores veganos y del contenido de algunas de las historias, como estaban inspiradas en hechos reales de la modernidad. Tengo en mis manos una novela, sí, una novela corta, Vikingos, se llama, del propio Adrián Curiel Rivera. El subtítulo es Los verdaderos descubridores de América. Pero esta es una novela y aunque se trata de hechos que también sucedieron, pues no son de la modernidad, aunque tengan sus consecuencias en la vida actual, por supuesto, como toda nuestra historia, cargamos el peso de la historia, ¿no? Adrián, para empezar, me da mucho gusto saludarte. Te agradezco mucho que hayas querido conversar nuevamente con el equipazo. No, al contrario, Blanca, estoy muy feliz de tener esta oportunidad de conversar nuevamente contigo. ¿Cómo saltas? Para empezar, eres un hombre que escribe ensayo, escribe novela, escribe relato, que escribe muchísimo. Eso me queda muy claro. Pero ¿cómo saltas de relatos vivenciales, realistas, a este otro estilo de relato que además me sorprendió mucho el cambio de estilo? Es decir, aquellos, aunque eran cuentos, son como un estilo más pausado, más detalle, porque lo que narran es un momento en la vida. Acá estás narrando muchos años y muchos cambios en las civilizaciones de entonces, en los grupos de entonces. Y sin embargo queda absolutamente resumido, pero vamos por partes. Entre imaginación, porque no se conoce, e investigación, ¿cómo te fue con la tentación de no irte demasiado largo? Sí, pues efectivamente planteaba ya un reto, hablar sobre un tema que a mí me fascina desde muy joven, desde el que empecé a descubrir varias cosas, sobre todo a través de cómics como Asterix y Obelix, que hablaban de estos hombres guerreros, muy fuertes, belicosos, que no le temían a nada, que eran los vikingos. Y en alguna época, estudiando algún asunto tangencial, llegué a ellos y me fascinó la historia de ellos como un conjunto de pueblos que efectivamente eran tribus salvajes, primitivas en muchos sentidos, pero también muy modernas, muy actuales, con un gran sentido de la justicia, con instituciones que ahora llamaríamos democráticas, ¿no? Una asamblea deliberativa donde se reunían a debatir sus asuntos, donde, por ejemplo, había políticas incluso que ahora también llamaríamos hasta feministas, ¿no? Una mujer vikinga podía repudiar unilateralmente a su cónyuge si no estaba conforme con el trato. En fin, empecé a sumergirme, a adentrarme en toda esa literatura y leí dos sagas, la de Eirik el Rojo y la de los groenlandeses, que hablan específicamente de un episodio de los vikingos, que es el desembarco en el norte de nuestro continente a finales del siglo X. Esto es un hecho histórico, arqueológicamente demostrado, del que se habla, pero no tanto digamos, por la dimensión del evento. Se habla mucho por supuesto, de Colón, de navegantes europeos posteriores, pero los vikingos llegaron y fundaron un asentamiento, primero en Groenlandia y después en lo que hoy es el norte de Canadá, que es la isla de Terranova, donde ahí fundaron un asentamiento que también ha adquirido proporciones literarias, mitológicas, que se llamó Vinlandia, en teoría porque ahí había tantas uvas que el vino fluía espontáneamente, que se generaba espontáneamente, y había salmones, bastaba estirar un brazo para pescarlos de sus ríos. Todo esto, por supuesto, son descripciones geográficas falsas que fueron hechas por los propios vikingos, específicamente por Erik el Rojo, que era un noruego que emigró a Islandia, ahí tuvo un problema con los vecinos, mató a un hombre, lo desterraron y él llegó a Groenlandia e invitó a sus
a sus contemporáneos, a los de su pueblo o a los de su tribu, a que lo siguieran, e inventó el mito de que había llegado a una tierra verdaderamente verde, que es Groenlandia, y de ahí viene el nombre, que de verde pues no tiene nada, ¿verdad? Porque sabemos ahora que es fundamentalmente hielo, nieve, que es un lugar absolutamente desolado y que no tiene para nada verdor. Y bueno, estos temas me empezaron a gustar muchísimo, y había algo en las sagas vikingas, como en realidad se transmitieron por la tradición oral, hasta que en el siglo XIII son recuperadas por unos monjes además ya cristianos, y le imprimen estas sagas un sesgo catequizador. Entonces, en las sagas que nos han llegado, la de Erik el Rojo y la de los groenlandeses, los vikingos acaban siendo buenos cristianos, abandonan sus ídolos paganos y se transforman en buenos cristianos. Y yo me pregunté entonces cómo sería escribir una novela de vikingos que pudiera resumir toda esa historia, desde los primeros asaltos en suelo inglés por el año de 796 hasta su llegada al norte de nuestro continente, y que además conservara, digamos, el carácter pagano de esas tribus, que no hubiera una transformación manipulada por parte de los narradores, y que se permitiera también un relato, o que yo permitiera experimentar con un relato que fuera más lírico, que no tuviera el estilo tan seco de las sagas, que están a medio camino, digamos, entre la ficción, pero más orientadas hacia lo que ahora llamaríamos como un reportaje periodístico o una crónica. Y bueno, me atreví a hacer eso, todo esto relacionado con mi primer novela, que se titula Bogavante, y que habla precisamente de un pintor que quiere ser un vikingo contemporáneo, porque la vida cotidiana lo derrota constantemente, y él está fascinado en esta ficción por los vikingos, y da con una tercera saga, que es una saga inventada por mí. Y entonces, al final en esa novela, había hecho yo dos narraciones que se yuxtaponían y que eran casi anticlimáticas, porque estaban en atmósferas muy diversas. Una en la contemporaneidad, hacia finales del siglo XX, y otra, pues, en el transcurso de los siglos, que van del 8 al 10, o al 11 incluso. Y la solución técnica que encontré entonces fue añadir a la novela Bogavante, que hace alusión a Bogavante, que es el remero, el primer remero de la galera, y también al crustáceo, que es muy poderoso, pero cuando está atrapado detrás de una vitrina para que nos lo comamos, pues pierde toda esa carga simbólica y toda esa carga de poderío. Y bueno, entonces yo simplemente añadí un apéndice a esa primera novela Bogavante, pero la saga quedó completa. La otra saga, la tercera saga, digamos, de la llegada de los vikingos a América, escrita atrevidamente por mí, quedó incompleta. Y entonces finalmente vio la luz en una primera edición por Libros Magenta en el año 2012. Se la llevé al editor, a Gabriel Bernal, y le gustó mucho y la publicó. Y pasaron muchos años, pues el libro ya no circulaba, y me invitaron a dar una charla recientemente a la Facultad de Odontología de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán, sobre los vikingos. Y bueno, me sorprendió mucho el interés que había entre los jóvenes y la fascinación por el tema, y que me preguntaban mucho dónde podían conseguir el libro, que ya no circulaba. Entonces se me ocurrió plantearle a Porfirio Romo, el editor del Lectorum, la posibilidad de reeditar este texto. Y Romo estuvo de acuerdo, y esa es la historia por la cual ahora lo tienes en tus manos. Es una segunda edición, y sí, la pregunta inicial, concuerdo contigo, es un registro muy diferente al de Amores Veganos, por ejemplo, y fue un riesgo muy grande tratar de contar una historia sobre la que se ha escrito tanto, sobre la que hay tanto en la televisión, en el cine, en los cómics, y tratar de sintetizarla y de hacerla lo más dinámica posible, y tratando de ser fiel de manera libre, pero sin traicionar, digamos, la esencia de los hechos históricos. Aquello que habías escrito para esa nueva edición, ¿le hiciste alguna modificación, tomando en consideración justamente que están como de moda, ¿no? Los vikingos, precisamente por eso a lo que aludes, por las series televisivas y esta nueva televisión que se está viendo ahora.
Sí, no, es tal cual Ok. el texto, digo, alguna coma, alguna Ajá, errata ajá, claro, que se nos claro. habrá pasado, pero Ajá. en una u otra edición o en las dos, pero no, básicamente es el mismo texto. Y me gustó mucho eso, apostar, digamos, por el relato original y no tratar de subirme, digamos, al tren de las modas y tratar de Sí. ampliarlo y hacer una especie de saga mucho más amplio, de darle un formato. Labor que además habría sido pues titánica, ¿no? Realmente habría sido un nuevo texto muy diferente. Es que eso me llamó mucho la atención. Das en Vikingos, en esta novela, una imagen muy panorámica de las costumbres de los dioses, un poco la mitología que ellos manejaban, cómo era la religión, del encuentro que hay efectivamente con la cristiandad, cómo empezaban a competir, de cómo eran las batallas, de los lugares que fueron poco a poco, pues, si no conquistando, sí desarrollando algunas batallas y cómo después se hicieron algunas conjunciones y algunas mezclas. Esto que se ha repetido pues en nuestra historia, ¿no? Cuando unos son conquistados por otros y empiezan las mezclas y dan origen a una nueva civilización. Y luego esta llegada a Groenlandia que abarca varias, es que es increíble, un libro que además se puede leer en 2 o 3 horas, dependiendo de la persona, tú abarcas 4 o 5 generaciones, ¿no? Lo digo por Boris, Sí, de alguna manera el personaje principal o el personaje del desenlace final. sí, así es. Pues sí, fue reto para mí y además la misma estructura porque podría dar la impresión de que son relatos aislados, No. pero se van eslabonando y empiezan las generaciones a tener, digamos, consecuencias los hechos de las anteriores y se empieza a crear una historia coherente y creo que en una atmósfera me parece bastante convincente. Sí, creo que aun cuando es una novela y los textos parecieran aislados, sobre todo en el principio, se defienden por sí mismo. Cualquier texto, cualquiera de los capítulos, permíteme decir esto, se defienden, aparece un texto independiente. O sea, si tú lo presentas como un texto independiente, resulta redondo cada uno de los textos prácticamente como texto independiente. Pero conforme vamos avanzando, no sé si fui yo como lectora o es la novela que te arrastra, como que va adquiriendo más velocidad. ¿Esto es intencional tuyo o Sí, fui yo? el comienzo es sobre un episodio de la mitología, como sabes, y luego hay otro episodio que a mí me fascina, que es el hurto del martillo de Thor, ¿no? Sí, Por parte sí. de Loki, que sería como Lucifer del cristianismo, y que él mismo urde ese plan, y me parece una figura fascinante, un Loki que es muy diferente al que vemos en las grandes producciones recientes, ¿no? Cinematográficas, o un Thor también muy diferente a este que pues aparece con Hulk, ¿no? De los cómics, Que son, claro. que son licencias bastante discutibles desde el punto de vista histórico y mitológico, Sí, sobre claro. todo mitológico, pero sí creo que la narración va cobrando ritmo, empieza como con una especie de pequeño bocado de qué es lo que se va a hablar, y de esta relación también de los hombres con los dioses, y no solamente de los pueblos entre sí, sino también con los dioses, y el encuentro entre dos culturas, ¿no? Porque efectivamente las tribus algonquinas son las que estaban en el norte de Canadá y en la parte este probablemente del norte de Estados Unidos, y son las que, pues las que entran en contacto con estos pueblos nórdicos. Ujú. Ellos no son conquistadores como lo fueron los españoles, evidentemente, por causas que no entendemos realmente muy bien. El asentamiento no duró muchos años, pero sí fueron descubridores, eso no hay ninguna duda. Y me parece interesante también el señalar esto, un cambio que se hay en esta segunda edición es precisamente esta parte del título, Los verdaderos descubridores de América. Ok. Y a mí me pareció interesante plantearlo así, un poco para provocar al lector, para animarlo a leer, pero también porque hay ahora una revisión también histórica muy interesante
sobre los monumentos y sobre quiénes son los buenos y quiénes son los villanos, en una idea un poco anacrónica, reparativa, ¿no? De que hay que hacer como justicia hacia atrás, desde el presente hacia atrás, que a mí en lo personal pues me parece muy absurda, ¿no? Porque cada época tiene su propia lógica y juzgarla desde los valores de una supuesta superioridad del presente, pues es muy arbitrario, ¿no? Pero bueno, ese sí es un cambio, por ejemplo, ahora que lo pienso respecto a la primera edición, este agregado en el título. Mira, ahora, tras esa conferencia que nos platicas, de la que surgió la idea de editarlo como un texto independiente, esta parte de que es, pues, que surgió inicialmente de tu primera novela, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Sigue siendo un tema fundamentalmente atractivo para los jóvenes? ¿Qué te han dicho tus lectores? ¿Cómo se distribuyen las edades, el gusto por las edades, por el tema, pero particularmente por tu novela? Sí, bueno, sí, cuando di la conferencia ya había aparecido la primera edición. Digamos, la conferencia me impulsó a esta segunda edición, ¿no? Sí. Porque la primera es del 2012 y esta segunda, 10 años después, surge esta segunda. Y a mí lo que me han dicho es que es un relato que incluso podrían encajar, y así lo así lo puso el editor, en una colección de literatura juvenil, porque puede ser muy atractivo para los jóvenes por toda la cuestión de las aventuras, por todas las hazañas de navegación, por el espíritu de libertad, por la amplitud de horizonte de los propios protagonistas, por su búsqueda para encontrarse a sí mismos, por todo el romanticismo que carga también la figura del vikingo, aunque creo que en este texto la imagen más estereotipada está un poco lejos del texto. Sí. Aparecen de una manera mucho más vulnerables, digamos, más humanos, más aquejados también por dudas, por debilidades, pues como como nos ocurre a todas las personas. Entonces yo creo que es un texto que, por lo que me han comentado, porque apenas está circulando, no lleva mucho tiempo circulando en librerías, que es un texto pues dirigido a lectores de generaciones distintas, Sí. y que puede ser un texto que le guste tanto a un muchacho de 14, una chica de 13 años, como a un lector de 40 años, ¿no? Eso es lo que me han comentado. Yo me sigo identificando, hace mucho que lo escribí, hace tiempo que apareció la primera edición, y a mí yo me sigo identificando con lo que les pasa a los personajes y con la forma como lo planteé, ¿no? Como una historia de unos protagonistas, de unos cuantos protagonistas, pero también de toda una civilización, de toda una cultura que era salvaje, como he dicho, pero también muy moderna, al mismo tiempo, muy moderna y muy avanzada. Sí, en su forma de organización social, ¿no? Sí, De sí, sí, hecho. las instituciones, su forma de entender cómo organizarse, cómo deliberar los asuntos públicos, cómo resolverlos. Digo, eran tribus salvajes, ¿no? Existía la ley del talión, del ojo por ojo, el diente por diente, pero había también cierto sentido de la justicia, ¿no? Había un tribunal que deliberaba, una asamblea como legislativa, en fin, todas estas cosas que ahora nos resultan muy propias de la democracia, pero que a veces ni se cumplen en nuestros tiempos pretendidamente civilizados y ejemplares, ¿no? A veces los vikingos actuaban con mayor justeza y con mayor justicia. Sí, sí, fíjate que también, y esto es para nuestros amigos del equipazo, el autor, Adrián Curiel Rivera, se da tiempo para precisamente darnos a conocer estos pequeños detalles tan importantes de estos grupos, de los vikingos, y que nos permiten, yo creo que en esos detalles también hay que detenerse un poco a reflexionar sobre cómo estamos funcionando actualmente. Y yo solamente diría, hoy presumimos respecto a la democracia, pero hay cosas de la democracia que funcionan mejor cuando son más pequeños los grupos, y eso tenían estos vikingos, no eran grupos demasiado grandes porque se dispersaban en pequeños, llamémosle clanes o algo por el estilo, ¿no? O tribus. Y eso favorecía incluso la aplicación de la justicia, de la que también se habla, ¿no? El destierro y este tipo de cosas al que actúa mal. Sí, 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 sí. Muy bien. Digo, existían, por ejemplo, las ordalías, ¿no? Los juicios de Dios, que eran, pues, pruebas, teoría que decidía Dios o Thor o quien fuera, que era, por ejemplo,
meter a alguien en un saco y amarrarlo y tirarlo al agua, y si no se ahogaba era porque lo había decidido. Digo, ese era también un poco, pero sí, había una representación mucho más directa y una que no existen actualmente, ¿no? Claro. Nosotros en teoría estamos representados por nuestros diputados, por nuestros senadores, pero la verdad es que nunca hablamos con ellos, no los conocemos, no tienen ni idea de lo que le pasa al hombre de a pie de nuestro país ni de las ciudades, ¿no? Sí, claro. Muy bien, pues Lectorum es la editorial de Vikingos, los verdaderos descubridores de América, de Adrián Curiel Rivera, y está, supongo, como todo lo de Lectorum, Adrián, distribuida en todas las librerías, en todo el Sí, país. así es, está no sé si en todas, pero en una gran mayoría. Muy bien, Y, pues dime. no, perdón, y que también se puede conseguir accediendo al portal de Lectorum. Portal de Lectorum. Ok, por ahí También, se también puede. se puede. Ok. Y también por Amazon y por otras plataformas. Está en ebook. No está en ebook. Lectorum Es lo que le envío. hasta ahora no hace ebooks. Lo cual no está mal, ¿eh? Yo soy de a lo mejor anticuada, pero me gusta tenerlo en las manos y llevármelo conmigo a todos lados. Lo otro se me hace un poco más complicado. Luego Sí, se bueno, acaba la además, pila y a no se le acaba la pila. sí, y bueno, además, como has dicho, es un texto bastante breve. Así es. Adrián, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Mérida, Yucatán. Ahí estás, ¿no? Así, acá ¿Qué estoy. tal la temperatura, eh? De los calorcitos, sí, no, tremendos, tremendos. De acá nos quejamos, en fin. Un abrazo hasta el sur del país. Muchísimas gracias y felicidades por Vikingos. Muchas Ahora sí gracias, que Blanca. Un abrazo muy grande y a todos quienes te ven y te escuchan. muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.